Y bueno, eh, ¿cuáles son las ganancias de una cafetería? Esto también me lo han preguntado varias veces y he escuchado, y a mí también me llegó a pasar varias veces que llego a fin de mes y no me sobra dinero. Y aquí es bien importante, el primer punto es que definas el concepto de tu cafetería. La cafetería que vas a poner va a ser para llevar, vas a tener poquitas mesas, vas a tener muchas mesas. ¿Cuál va a ser la capacidad de tu cafetería? Es bien importante que lo definas desde un principio, porque de eso se va a basar mucho, pues, cuáles van a ser tus costos fijos. Si vas a rentar un lugar, pues tienes que pagar renta. Si vas a tener un local grande, pues hay que pagar más de luz. Si vas a vender platillos que son calientes, tienes que pagar gas. Si vas a tener varios equipos, varios refrigeradores, vas a tener que pagar luz, mucho más luz que la normal. Entonces, esos costos fijos van a afectar la utilidad de tu negocio. Entonces tienes que definir bien el concepto para ver todo este tema de los costos fijos, ¿no? El siguiente punto es prueba, pruebas, apruebas y saca medidas. Tienes que revisar las, tienes que revisar el menú que vas a tener, que vas a elaborar, y tienes que hacer pruebas para ver el mejor sabor que te guste. Porque tú puedes tener un recetario, pero a lo mejor tú sabes que yo lo quiero más dulce, le voy a poner más azúcar. O sabes que esta bebida me gusta mucho, pero yo no le voy a poner crema batida, le voy a poner solamente, no sé, canela y nuez encima. O esta bebida le voy a poner más fresa porque quiero que sepa más fresa, más a fresa. Entonces, esas bebidas tú tienes que, como quien dice, desglosarlas en puntos para que sepas exactamente cuáles ingredientes estás utilizando y cuál es la cantidad exacta que vas a utilizar para que puedas determinar el costo variable de la bebida. Tienes que determinar el costo variable de la bebida. Y mucha gente tiene la mala práctica que saca el costo variable de la bebida. Dice, pues me costó, el costo variable de la bebida es de 20 pesos. Y yo la voy a vender en 40, ya le saqué 20 pesos. Y ya creemos que es el gran negocio de la vida y todo. Pero al final, cuando llegamos al final de mes, vemos que no nos sobra dinero. ¿Y por qué? Porque no estábamos contemplando los costos fijos dentro del costo de las bebidas, ¿sale? Entonces, quizás esos 20 pesos no eran suficientes para pagar a 3 personas, para pagar el sueldo a 3 personas. Esos 20 pesos que tú le pusiste a esa bebida no eran suficientes para pagar la renta. Esos 20 pesos que tú le agregaste a la bebida no eran suficientes para pagar la luz, el gas, el internet. Entonces, es bien importante que calcules el costo variable y también le agregues un porcentaje de costo fijo a cada una de las bebidas. No voy a entrar mucho a fondo porque se nos iría 2 horas aquí. Pueden buscar una clase que hice con mi hermana que es financiera que se llama ¿Cómo saber si mi cafetería es viable? El siguiente punto es calcula el costo fijo mensual y cuál es tu meta de venta. ¿Sale? A lo mejor, no sé, pagas 500, no sé, $500 de renta, pagas $100 de internet, pagas $200 de luz, pagas, no sé. Al final, en tu recibo, vas a ver que tienes, al final, en tu cálculo de costos fijos, ves que tienes que pagar $1,000 al mes. Entonces, tienes que calcular o pronosticar cuántas ventas o cuál es tu meta de ventas mensuales. Entonces, sabes que yo voy a vender 30 bebidas de las 30 bebidas de las 20 que manejo en mi menú, ¿sale? Entonces, 30 bebidas de las 20 que manejo en mi menú. Entonces, multiplicas 30 por 20 y entonces tendrías que vender 600 bebidas al mes. Entonces, no voy a meter mucho a fondo, voy a hacerlo rápido. Divides 1,000 entre 600, entonces ya tienes ahí un pequeño porcentaje de los costos fijos que tienes que agregarle a tus bebidas, ¿sale? Entonces, ya, por ejemplo, ya tienes el costo variable más el costo fijo, el pequeño costo fijo que le estás agregando a tu bebida, y ya le aumentas un 30, un 40% de utilidad. Tienes que fijarte mucho en el tema de cuál es el costo que tiene tu competencia, cuál es el costo del mercado, porque si tú defines que el costo variable de tu bebida es de 20 pesos y del costo fijo de tu bebida es de 10, ya te cuesta 30 pesos, como quien dice, hacerlo, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo la quiero vender en 80 pesos. Entonces a todas las cafeterías que están alrededor y esa bebida la venden en 40, ¿no? Entonces, si tu costo variable y tu costo fijo al final fueron de 30 pesos
y la competencia la da en 40, pues a lo mejor tú la puedes dar en 50, ¿no? Porque estás metiendo ingredientes de calidad, porque estás ofreciendo internet gratis, bla, bla, bla. Pero si tú la vendes en 70, 80 pesos, ya no te la van a comprar. Entonces, hay algunas bebidas que van a tener margen de utilidad mucho más grande que otras, y es donde tienes que empezar a jugar para que al final tú saques en una tabla de Excel, en una tabla, todos tus márgenes de ganancia, al final en promedio tengas entre un 30%, un 20, un 30% de ganancia de todos tus artículos para que puedas tener un pronóstico, para que puedas pronosticar también. ¿Sale? Y también tengas metas de venta. Sabes que este mes quiero vender, no sé, 100,000 pesos para que al final me queden 30,000 ya libres. Entonces, otra cosa es que, bueno, si tu negocio tú lo haces desde casa, pues básicamente tus costos fijos son muy pequeños, inclusive a lo mejor llegan a ser insignificantes. Entonces, entre menos costos fijos tengas, tu margen de ganancia va a aumentar mucho más. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuánto te va a costar la renta, cuántos empleados vas a tener, cuánto vas a pagar de internet, cuánto vas a pagar de luz, cuánto vas a pagar de agua, cuánto vas a pagar de gas. Tienes que tener en cuenta todo ese tipo de gastos porque al final ese tipo de gastos, sobre todo la renta, son los que hacen que muchos de los negocios cierren. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener un colchón de un colchón en dinero para cualquier eventualidad pueda subsistir mientras el negocio se empieza a clientar, mientras el negocio se empieza a reponer de esa crisis que a lo mejor estás pasando. Entonces, es importante que tengas en cuenta todos esos temas para que el negocio tenga ahora sí que sea financieramente saludable. ¿Sale? Tienes que calcular muy bien el costo variable de tu bebida y tienes que aumentarle ese porcentaje de costos fijos e inclusive tienes que agregarle también el porcentaje de IVA. Si es que ya vas a entrar en el tema fiscal y vas a empezar a pagar impuestos, tienes que aumentarle el 16% en México de IVA también, porque al final, si tú ya te registraste, tú vas a tener que pagar un porcentaje de IVA que fue de las compras. Entonces, a lo mejor si tú ganaste 1,000 pesos y tienes que dar 160 pesos de esos 1,000, como decía el contador con el que hice el live, al final te cuesta mucho trabajo desprenderte de ese 16% que no era tuyo. Ese 16% ya sabías que se lo ibas a entregar a Hacienda, ¿no? Entonces es importante que agregues el costo variable, el costo fijo, el impuesto del 16% y calcules tu porcentaje de utilidad. Eso es lo que quería hablar de este tema. No sé si quedó claro, a lo mejor los hice, los hice más, los hice bolas. No sé si quedó claro, si les gustó esta parte, si los hizo reflexionar. Es importante que tomen en cuenta todo esto, ¿no? Porque al final es importante considerar esto porque pues al final un negocio tiene que ser rentable, ¿no? Y la otra cosa es tienen que considerar también un presupuesto para marketing, porque al final no importa cuántos productos tengamos, no importa que la calidad del servicio sea muy buena y la calidad de las bebidas sea muy buena, si no tenemos exposición, no tenemos publicidad, la gente no nos va a conocer. Así tengamos el mejor producto, si no hacemos marketing correctamente, la gente no nos va a conocer, no va a ir a nuestros negocios. Entonces es importante que se capacite uno o se capaciten ustedes o contraten a alguien que les haga una buena campaña de publicidad en Facebook. Es muy económico. Es muy económico. Si ustedes aprenden a hacerlo, ustedes lo pueden hacer y les va a costar. Si ustedes aprenden a hacerlo, ustedes pueden llevar a cabo sus campañas de marketing, les va a costar muy económico, ¿no? Eh, Tienes que invertirle alrededor de 1,000 pesos al mes y seguramente es suficiente de entrada para que aumentes tus ventas de una manera importante, sale significativa.